Hoy vamos a realizar esta figura de diamante. Voy a utilizar 4 varillas, son de broché pero pueden utilizar otro material. Estas miden 15 centímetros, les marqué el centro y también le hice una marca 2,5 centímetros antes de llegar a cada una de las puntas. Voy a comenzar primero con 2 de ellas, voy a hacer un nudo sobre otro con la lana blanca. Esto ya lo hemos visto en otros tutoriales cómo armar la estructura, así que vayan haciéndolo y mirándolos, así podemos evitar esta parte y poder comenzar con figuras un poco más complejas o al menos ya con la estructura armada. El nudo lo llevo a la marca del centro, voy a hacer algunas vueltas. Yo lo hago de esta forma, pero hay otras por supuesto. Abro las varillas para formar una cruz y en esta nueva abertura vuelvo a pasar un poco más de lana para generar la estructura y que quede medianamente firme. Voy a enlazar en cada una de las varillas, empezando por aquí. Voy a pasar por cada una de ellas. Una vez que llegue al punto de inicio, puedo contar la vuelta completa. Ahí tengo una vuelta. Continuamos de la misma forma. 2 vueltas. 3. Y 4 vueltas. Este centro no se va a ver. Lo vamos a cubrir con la siguiente figura, así que lo pueden hacer más grande en caso que quieran que sea un poco más práctico. Ahora vamos a envolver la varilla de esta forma hasta llegar a la marca que hicimos, 2,5 centímetros antes de llegar a la punta. Llego hasta la marca y ahora vamos a bajar hasta llegar a la base de este rombo y ahora voy a repetir. Voy a cruzar a la varilla que continúa y envuelvo nuevamente hasta llegar a la marca, bajo y ahí cambio a la siguiente varilla. Lo voy a hacer con las 4 por supuesto y voy a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. De esta forma ya tengo los 2 bastidores. Aquí no corté la lana porque ahora con este mismo hilo vamos a unir las 2 estructuras para obtener nuestro mandala de 8 puntas. Vamos a sostener de esta forma y vamos a pasar por cada una de las varillas. Al principio, por supuesto, se va a mover un poco el bastidor, pero una vez que queden todas sujetas, vamos a tener un poco de flexibilidad para ir corrigiendo la simetría. En esta parte, cuando unimos la estructura, es muy importante ir chequeando la simetría, tanto entre las varillas, también de forma horizontal como vertical. Estas vueltas las vamos a usar de guías y vamos a tejer sobre ellas, así que voy a hacer un par de vueltas para que tengan un poco más de soporte, ya que mi lana es un poco fina. Recuerden que las vueltas las contamos como completas una vez que llegamos al mismo punto de inicio. Ahí ya tengo 3 vueltas. Voy a envolver sobre la varilla para poder alejarme un poco de la figura, hacer el nudo aquí atrás y retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Y ahora até el color azul y voy a tener que separar un poco de lana. La figura la vamos a realizar dirigiéndonos hacia acá arriba, así que ahí yo tengo un segmento. Como es un mandala de 8 puntas, para completar una vuelta necesito 8. Así que ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que sería para hacer una vuelta completa. Como vamos a hacer 2 vueltas, voy a separar 8 segmentos más. Esto es estimativo. Generalmente dejamos un poco más de margen para trabajar un poco más cómodas y a medida que avancemos con las figuras siempre tenemos que agregar un poquito más de lana porque hay unas cosas como las vueltas que damos sobre la varilla que no estamos contemplando en este caso. Vamos a enhebrar la aguja lanera. Si te gustan este tipo de tutoriales, déjame una carita feliz, así podemos continuar compartiendo este tipo de contenidos. Comenzamos con la figura, atamos en cualquiera de las varillas porque vamos a pasar por cada una de ellas y vamos a utilizar este círculo blanco como guía también para tejer. Vamos a pasar la aguja hacia atrás por este espacio y pasamos hacia arriba entre las 2 hebras para hacer la primera lazada. La vamos a llevar bien pegada a la varilla donde estamos tejiendo y de aquí nos vamos a dirigir no hacia la que tenemos enfrente, sino a la que continúa a su izquierda. Si yo cuento de acá, tengo 1, 2, 3 varillas hacia la izquierda. Pero antes de enlazar en la varilla, voy a hacer una lazada primero en esta guía blanca. Doy una vuelta de esta forma, que quede bien al lado de la varilla. Y ahora sí, enlazamos en la varilla. Y volvemos a comenzar. Eso significa que vuelvo a enlazar en esta guía blanca, de la misma forma que hicimos recién. Voy a llevar esta lazada pegada a la varilla. Y aquí lo mismo. No me voy a ir hacia el frente, sino a la que continúa a su izquierda.
Si contamos desde aquí, que es donde partimos, tenemos 1, 2, 3. Pero primero enlazamos en la guía blanca. Hacemos una vuelta de esta forma. Ahora sí enlazamos en la varilla y volvemos a comenzar. Volvemos a enlazar en esta guía blanca. Paso hacia atrás por este espacio y hacia adelante entre las dos hebras. Llevo la lazada bien pegada a la varilla y nuevamente, en vez de ir justo a la que tengo enfrente, me desplazo una más hacia la izquierda, contando de aquí, que es de donde partí, tenemos 1, 2, 3 varillas. Pero primero enlazamos en la guía blanca. Luego enlazamos en la varilla y ahora volvemos a empezar. Si repetimos este mismo patrón, en un punto vamos a llegar al mismo lugar de inicio y de esa forma vamos a completar la primera vuelta. Recuerda que en mi canal de YouTube vas a encontrar más de 80 diseños distintos, algunos súper sencillos y otros bastante más complejos. Y esta figura la utilizamos bastante en otras composiciones. Bien, aquí ya estoy terminando y fíjense que aquí es donde yo inicié la vuelta. Hago una lazada sobre la guía blanca, enlazo en la varilla y ahí completé la primera vuelta. El circuito es este, voy a la guía, luego a la varilla y nuevamente a la guía. Cruzo aquí, guía, varilla, guía. Vengo a este lado, a la guía blanca, varilla y guía blanca y de esa forma voy generando esta figura. Para saber a cuál dirigirme de la varilla donde voy a iniciar, cuento 3 varillas y ahí es donde me tengo que dirigir. Y ahí nuevamente de aquí cuento 1, 2, 3 y ya sé a dónde me tengo que dirigir nuevamente. Ahora lo que voy a hacer es una segunda vuelta exactamente de la misma forma. Vamos a ir colocando todas las lazadas al lado de la que hicimos anteriormente. Al tener la primera vuelta ya es mucho más sencillo ir siguiendo el hilo para saber a qué varilla dirigirnos. De todas formas siempre pueden ir corroborando con esa técnica de ir contando las varillas. 1, 2, 3 hacia la izquierda y enlazo aquí en la guía blanca. Luego en la varilla y de esta forma continúo hasta haber completado la segunda vuelta. Bien, acá ya me falta solamente esta parte. Enlazo aquí en la varilla y para cortar el hilo envuelvo sobre la varilla para poder hacer el nudo un poco retirado de la figura que acabo de hacer y poder quitarlo antes de llegar a él con el resto del tejido para que no me genere volumen. Así está quedando. Ahora voy a continuar con otro color, este azul medio petróleo, me encanta. Pueden atar en cualquiera de las varillas porque como verán pasamos por cada una de ellas, así que no importa por dónde inicien. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a retirar un poco de lana primero. En este caso yo voy a hacer 2 vueltas, pero voy a dejar un poco más porque no estoy contemplando ese triangulito que hago entre las dos guías blancas y la varilla, ni tampoco estoy contemplando las vueltas que doy sobre la varilla. Así que recuerden que para retirar lana siempre es un estimativo y dejamos un poco más de margen para trabajar cómodamente y que no nos llegue a faltar cuando estemos por terminar la figura. Enhebramos la aguja lanera. Esta parte no hace falta que la hagamos con aguja lanera, pero a medida que se vaya cerrando la figura va a ser un poco más complejo ir pasando la lana. Así que la aguja lanera siempre es una excelente herramienta. Ahora vamos a repetir exactamente de la misma forma. Fíjense que hacemos una lazada sobre la guía blanca, cruzamos 1, 2, 3, enlazamos primero en la guía blanca, luego en la varilla y en la guía blanca. Y de esta forma vamos a ir agregando los colores que ustedes gusten. De esta forma nos ha quedado la figura. Recuerden que son figuras aisladas, pero esto está en muchísimas de las composiciones de los mandalas que tengo en YouTube. Y es una buena práctica si querés iniciar. Déjame un comentario y decime qué te pareció este modelito.